Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien y con muchísimas ganas de sumergirse en las aguas, a veces turbulentas, del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando en las redes sociales con la fuerza de un terremoto, acaparando portadas en las revistas del corazón y, lo que es más importante, capturando la atención de muchos de ustedes, que sé que han estado esperando con ansias cada migaja de información. Estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. Después de un tiempo considerable de silencio sepulcral, de especulaciones que se multiplicaban como conejos, de rumores que iban y venían como olas caprichosas en un mar de incertidumbre, parece que finalmente han decidido romper ese hermetismo. El título de hoy no miente, es una declaración de intenciones. Separados, Hande y Kerem rompen el silencio. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar cada pista, a explorar lo que sabemos, lo que se comenta en los mentideros y, sobre todo, lo que esta noticia significa para la legión de seguidores que los han acompañado en esta montaña rusa emocional. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama romántico, que seamos sinceros, todos amamos un poquito analizar, les pido un favor gigante, un gesto que para nosotros significa el mundo. Si aún no lo han hecho, denle ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo, ese que parece una pequeña campana esperando ser activada. Nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido así, fresco, candente y al día, y a ustedes les garantiza que no se perderán absolutamente ninguna de nuestras primicias, ninguna de nuestras exclusivas, ninguna de nuestros análisis profundos. Dicho esto y con la emoción a flor de piel, vamos a empezar. La noticia saltó como una chispa en un campo seco, como un relámpago que rasga la calma de una noche de verano. Hande y Kerem, la pareja que conquistó a millones con una química arrolladora en pantalla, la pareja que se convirtió en la viva imagen del amor eterno en el competitivo y a menudo efímero mundo del espectáculo turco, habían tomado, según los últimos indicios, caminos separados. Durante semanas, o quizás fueron meses, el silencio fue la única respuesta oficial a cualquier pregunta que los medios, los fans o incluso los curiosos se atrevieran a formular sobre el estado de su relación. Los paparazzi los buscaban incansablemente, los periodistas se afanaban en sonsacarles alguna declaración, pero ellos, o sus equipos de representantes, se mantenían firmes en un muro de discreción impenetrable. Y esta discreción, como suele suceder en estos casos, como un combustible inesperado, solo avivó más las llamas de la especulación, alimentando la imaginación colectiva. ¿Estaban atravesando una crisis profunda? ¿Se habían dado un tiempo para reflexionar sobre su futuro juntos? ¿O era, lamentablemente, el final definitivo de una historia de amor que muchos habían idealizado? Las teorías eran tantas y tan variadas como los millones de seguidores que ambos acumulan en plataformas como Instagram. Desde supuestas infidelidades que nunca se materializaron, pasando por incompatibilidades de agenda insalvables debido a sus exitosas carreras, hasta las inmensas presiones de la industria del entretenimiento. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de hipótesis, muchas de ellas, seamos brutalmente honestos, bastante alejadas de la realidad que se gestaba en privado. Pero lo que sí era innegablemente real, lo que marcaba la pauta de esta historia, era la contundente ausencia de declaraciones oficiales. Ahora bien, este título de hoy, Separados, Hande y Kerem rompen el silencio, no es simplemente una estrategia de clickbait para atraer su atención, lo prometo con la mano en el corazón. Realmente se ha producido un quiebre significativo en ese muro de silencio que tanto nos ha mantenido en vilo. La sorpresa radica precisamente en la forma y el momento en que esta ruptura del silencio ha sucedido, y aún más intrigante en el contenido de lo que han dicho, o mejor dicho, de lo que han sugerido con una maestría digna de sus dotes actorales. Inicialmente, como suele ser la norma en estos casos de alto perfil, fueron las filtraciones las que comenzaron a tejer el tapiz de la noticia. Pequeños comentarios de fuentes supuestamente cercanas, declaraciones anónimas que apuntaban tímidamente hacia una ruptura amistosa, hacia un mutuo acuerdo, hacia una despedida civilizada. Pero esto, aunque nos proporcionaba información, no lograba satisfacer esa profunda necesidad de escuchar directamente de los protagonistas, de ser testigos de su propia versión de los hechos. Y ahí es donde entra, estimados espectadores, la parte más fascinante y enigmática de todo este asunto, la confirmación, o al menos, ese atisbo de confirmación que nos permite vislumbrar la verdad detrás de los rumores. Por el lado de Hande hemos sido testigos de algunas publicaciones en sus redes sociales que, interpretadas en el contexto actual de las noticias sobre su separación,
cobran un significado mucho más profundo y revelador. No se trata de declaraciones directas y explícitas sobre Kerem, no es un comunicado de prensa redactado al milímetro. Son, si quieren verlo así, gestos más sutiles, más artísticos, más cargados de simbolismo. Podríamos estar hablando de fotografías evocadoras acompañadas de frases que invitan a la reflexión, quizás sobre el crecimiento personal, sobre el complejo arte del perdón, o sobre la vital importancia de seguir adelante a pesar de las adversidades. En el universo de las celebridades, este tipo de mensajes, aparentemente inocuos, son un lenguaje en sí mismos, un código secreto que sus seguidores más fieles saben descifrar. Una imagen de un camino solitario que se pierde en el horizonte, un paisaje inspirador que evoca paz y serenidad, una canción que narra una historia de nuevos comienzos y oportunidades inesperadas. Todo esto, sumado a la notoria ausencia de interacciones públicas habituales y cariñosas con Kerem, alimentó aún más la idea, ya latente, de que algo fundamental estaba cambiando en sus vidas. Y ahora, con lo que ha trascendido recientemente, parece que esas interpretaciones, que nacieron de la intuición, no iban en absoluto descaminadas. Por otro lado, Kerem, conocido por ser un individuo un poco más reservado en lo que respecta a su vida privada, también ha emitido señales, indicios que, analizados con la perspectiva adecuada, apuntan en la misma dirección. A veces las entrevistas televisivas o las sesiones de preguntas y respuestas con la prensa son el vehículo perfecto para dejar entrever lo que no se puede decir abiertamente. Y es posible e incluso probable que en alguna entrevista reciente, al ser abordado sobre su presente y su futuro, tanto profesional como personal, haya deslizado alguna palabra clave, alguna frase que, sin mencionar explícitamente a Hande, hiciera referencia directa a un capítulo cerrado, a una etapa que ha concluido. Los periodistas, especialmente en Turquía, esa tierra donde el cotilleo y la noticia de corazón tienen un peso específico, son verdaderos maestros en captar estas indirectas, en leer entre líneas, en desentrañar los significados ocultos detrás de cada palabra. Y cuando se trata de una pareja tan mediática y querida como ellos, cada gesto, cada palabra pronunciada, cada silencio guardado, se analiza con una minuciosidad casi forense, buscando la verdad subyacente. Lo que más ha sorprendido, y ha sido motivo de alivio para muchos de sus admiradores, es la aparente cordialidad que parece rodear esta separación. En un mundo donde las rupturas de famosos a menudo vienen acompañadas de dramas públicos escandalosos, de acusaciones mutuas, de batallas mediáticas cruentas y de desgarros emocionales que se transmiten en directo, la narrativa que empieza a emerger de la separación de Hande y Kerem es radicalmente diferente. Se habla con insistencia de respeto mutuo, de un cariño que, lejos de extinguirse, parece haber evolucionado hacia una forma diferente pero no menos válida, de un entendimiento maduro sobre el hecho de que a veces los caminos de la vida se separan incluso cuando el amor sigue presente. Esto, para los fans que han seguido su historia con tanta intensidad, es un auténtico bálsamo para el alma. Saber que no hay resentimiento, que el cariño que nació y floreció en el set de rodaje de la exitosa serie, Senkalkapm, ha evolucionado hacia algo distinto pero no negativo, es profundamente reconfortante y tranquilizador. Las razones exactas y definitivas de la separación, como suele ocurrir en estos casos, siguen siendo un misterio envuelto en múltiples capas de especulaciones y rumores. Sin embargo, las fuentes que han hablado, ya sea de manera más o menos oficial o a través de comentarios velados, apuntan consistentemente hacia diferencias irreconciliables en cuanto a los planes de vida, a las prioridades profesionales que cada uno persigue o, simplemente a esa inevitable y a menudo dolorosa evolución personal que todos experimentamos a lo largo de nuestra existencia. No se trata de un fracaso en sí mismo, sino más bien de una transición, de un cambio de rumbo necesario. Y en el ojo público, donde cada detalle se magnifica hasta el extremo, es fundamental que la narrativa que se construya sea lo más saludable y respetuosa posible, tanto para ellos como para la vasta legión de admiradores que los apoyan incondicionalmente. ¿Qué significa todo esto para el futuro de sus carreras profesionales? Pues, siendo completamente honestos, muy poco en términos de talento y potencial. Ambos son actores increíblemente dotados, con un carisma innegable y carreras sólidas y prometedoras por delante. Sin embargo, a nivel de imagen pública, es posible que esta separación signifique un ligero ajuste en la percepción que algunos fans puedan tener. Aquellos que los amaban como par. En la vida real, que idealizaban su relación, quizás necesiten un tiempo para asimilar este cambio y procesar la noticia. No obstante, esta nueva etapa también abre la puerta a nuevas historias, a nuevas oportunidades creativas, a proyectos individuales que sin duda explotarán su talento individual.
Y quién sabe, la vida es un constante devenir, y tal vez en el futuro, sus caminos profesionales vuelvan a cruzarse, o incluso personales, pero desde una perspectiva completamente diferente, enriquecida por las experiencias vividas. La vida es impredecible, y más aún en el vertiginoso y a menudo sorprendente mundo del espectáculo. Hemos sido testigos de cómo esta noticia se ha viralizado a una velocidad de vértigo. Hashtags como @Hande Kerem, @Andercel, @Kerem Bürsin inundan las conversaciones en Twitter, Instagram y otras plataformas sociales, convirtiéndose en tendencia mundial. Los comentarios de los fans, que podemos leer por miles, van desde la tristeza más profunda y la decepción genuina hasta el apoyo incondicional y los mejores deseos para el futuro de ambos. Es fascinante observar cómo una relación que nació en la ficción, que fue alimentada por la magia de la pantalla, y que conquistó el corazón de millones de personas alrededor del globo, se convierte en un tema de conversación global, en un fenómeno cultural. La conexión que crearon con sus personajes, Eda y Serkan, trascendió las fronteras de la pantalla para instalarse de manera permanente en el corazón de incontables personas. Por eso su separación en la vida real, aunque triste, se siente para muchos de estos fans casi como el final de un capítulo inolvidable de su propia historia personal. Ahora, vamos a intentar hacer un resumen conciso de todo este torbellino de noticias, rumores y emociones que hemos desgranado. Lo que hemos visto hoy, lo que hemos analizado, es la confirmación, o al menos, la señal inequívoca y contundente de que Andercel y Kerem Bürsin han decidido, de manera consciente, dar por terminada su relación sentimental. Lo más destacable de todo este proceso ha sido el prolongado silencio que han mantenido durante un tiempo considerable, y como ahora, de forma más o menos sutil, pero decidida, han roto ese hermetismo. Las pistas que han ido emergiendo apuntan de manera muy clara, hacia una separación cordial, desprovista de escándalos públicos, basada fundamentalmente en el respeto mutuo y en una profunda comprensión de que a veces, los caminos vitales toman rumbos distintos, incluso cuando el cariño persiste. Para sus admiradores, esto puede ser una noticia agridulce o un motivo de melancolía, pero lo verdaderamente importante y alentador es que ellos parecen estar afrontando esta nueva etapa con una madurez y una serenidad admirables. Quiero agradecerles de corazón, a cada uno de ustedes, por haberme acompañado en este análisis detallado y, espero, esclarecedor. Sé que este tipo de noticias genera una expectativa enorme y una curiosidad insaciable, y mi mayor deseo es haberles proporcionado información útil, un punto de vista interesante y quizás, algo de consuelo. Me encantaría, más que nada, saber qué piensan ustedes sobre esta noticia que ha sacudido el panorama mediático. ¿Les ha sorprendido? ¿Cómo ven esta situación en particular? Dejen sus comentarios ahí abajo en la sección destinada a ello, porque para mí es de suma importancia leer sus opiniones, sus reflexiones, sus dudas y sus aportaciones, y así generar esta valiosa comunidad de diálogo y debate que tanto nos enriquece a todos. ¿Creían que su relación iba a durar más tiempo? ¿Qué les parecen las sutiles declaraciones, los gestos, las publicaciones que han tenido en las últimas semanas? Compartan conmigo todo lo que se les ocurra, sus ideas, sus teorías, sus sentimientos. Y para terminar, como siempre digo, si han disfrutado de este vídeo, si lo han encontrado informativo, entretenido y valioso, por favor, no se olviden de darle un gran y sonoro me gusta. Ese pequeño gesto, ese pulgar hacia arriba, nos motiva muchísimo a seguir trabajando con más ahínco y pasión. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, con aquellos que disfrutan de este tipo de contenido del apasionante mundo del espectáculo. Y lo más importante de todo, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí y han llegado hasta este punto, suscríbanse al canal. Hagan clic en ese botón rojo que dice suscribirse y sobre todo, activen la campanita de notificaciones para que les llegue una alerta cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se pierdan nada de lo que está por venir, porque tenemos muchas sorpresas preparadas. De nuevo, muchísimas gracias por estar ahí, por su compañía fiel y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta pronto.